Pues vamos a meditar, amados hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Seguimos con nuestra serie de mensajes, Gracia que transforma. No puede ser de otra manera. Todo hombre y toda mujer que tiene contacto con la gracia del Señor no vuelve a ser igual. Jamás. Algunos porque la rechazan, lamentablemente, como el caso de Judas. Judas, igual que todos los discípulos de Jesús, los otros 11 discípulos, disfrutó la gracia del Señor, conoció la gracia del Señor, pero no la quiso recibir. Prefirió justificarse por sus propios medios. Prefirió pagar él su deuda. No recibió la gracia que le fue dada, no recibió la gracia que le fue ofrecida, porque consideramos a Judas como el traidor. Pero al final del día, hermanos, los otros 11 también traicionaron a Jesús. Nosotros mismos hemos traicionado al Señor. Lo único diferente entre Judas y Pedro fue que al final a Pedro no le faltó la fe para creer y recibir la gracia. A Judas sí. Así que nuestra vida será siempre transformada, hermanos, cuando enfrentemos, cuando nos confrontemos con la verdad de la gracia del Señor. Esta gracia transforma de manera radical. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 17, así como la muerte reinó por la desobediencia de un hombre, Adán, mucho más, dice, reinaremos en vida los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así de radical es la transformación que recibimos tú y yo cuando nos exponemos a la gracia. Pasamos de muerte a vida. Reinaba la muerte, ahora reina la vida en nuestra vida. De hecho, de eso se trata, hermanos, la transformación. La gracia que transforma. Transferirnos del reino de la muerte al reino de la vida. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, en el verso 19, dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Todas las personas que encontramos, hermanos, en los evangelios, todas las historias que nos presenta Jesús acercándose a los pecadores, las vidas de esas personas eran transformadas. El leproso, aquel que viene con Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice: quiero. Y extendiendo su mano lo tocó, y aquel leproso quedó sano. Las historias de las personas que reflexionábamos la semana pasada fueron cambiadas de inmediato. Aquella mujer samaritana que Jesús dice: me es necesario ir a Samaria, se encuentra con aquella mujer que está sumida en su mala manera de vivir, enfrentando las consecuencias de su manera de vivir: vergüenza, soledad, porque su estilo de vida la llevó a eso. Esas fueron las consecuencias. No podía ir a sacar agua del pozo, no podía ir a trabajar de manera normal a la hora en la que todas las mujeres lo hacían, simple y sencillamente por enfrentar las consecuencias de su estilo de vida. Nadie quería estar con ella.
Sin embargo, después del encuentro con Jesús, después de que Jesús se ha revelado a ella como el Mesías, ahora esta mujer se ha convertido en una predicadora del Evangelio. Vuelve a su pueblo con los samaritanos, con aquellos que seguramente la despreciaban, pero ahora viene y les dice: vengan todos, he conocido al Mesías. Zaqueo, un ladrón, un hombre malo, se encontró con Jesús en su casa, y después de simple y sencillamente, hermanos, una comida, aquel hombre fue transformado y dice: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo le he robado a alguno, venga, se lo voy a pagar cuadruplicado. Por eso es que no entregó todos los bienes, sino solo la mitad, porque con la otra mitad estuvo dispuesto, hermanos, a pagar todo lo que había robado. Solo la gracia puede transformar nuestras vidas. Pero la gracia transforma también nuestro entorno. Así como me ha librado de la muerte y de la consecuencia del pecado, y me ha transferido a la vida, así también, hermanos, la gracia transforma nuestro entorno. El pasaje que nos ocupa, de Isaías 43, se da en el tiempo en el que el pueblo de Israel es cautivo en Babilonia. Las condiciones en las que vivía el pueblo en este tiempo, hermanos, era cautiverio. No tenían manera, no tenían un ejército que les permitiera levantarse y liberarse de ese cautiverio. Aun si pudieran hacerlo, Babilonia estaba en medio del desierto. Si no los mataban los babilonios, quedarían expuestos a las condiciones contrarias del desierto y simplemente morirían. Así que realmente no tendría ningún caso intentar salir de Babilonia para morir en el desierto. Ese es el contexto en el que Dios habla a su pueblo y le dice esto: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? La gracia, hermanos, transforma nuestro entorno de tierra de esclavitud, de casa de servidumbre, a la libertad, donde por causa del pecado, por causa de toda nuestra maldad, hermanos, enfrentamos las consecuencias representadas en esta historia en un desierto que va a terminar consumiéndonos, que va a terminar acabando con nosotros. La paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado, hermanos, es que todo a nuestro alrededor se convierte en un desierto. No podemos disfrutar nada. El pecado hace que una familia quede destruida. El pecado puede hacer, hermanos, que un hombre y una mujer que llegan con todas las expectativas de felicidad y plenitud al altar, en poco tiempo aquello se convierta en una verdadera zona de guerra. El pecado hace, hermanos, que nuestros hijos que hemos procreado por la gracia del Señor y que disfrutamos tanto, el pecado puede hacer que todo ese amor se convierta en rencor y odio. El pecado puede hacer que por más que trabajemos y trabajemos 12 horas al día, 15 horas al día, y ganemos dinero y tengamos posesiones y riquezas, el pecado hará que eso se haga nada.
además el pecado hace que sea imposible disfrutarlo, aún teniendo dinero, aún teniendo riquezas. El pecado erosiona todo lo bueno de la vida y nos deja en medio de ese desierto, donde al final nos damos cuenta que estamos solos, donde al final podemos decir, bueno, es que si no fuera por mi dinero, si no fuera por lo que doy, si no fuera por esto, si no fuera por aquello, no tendría el respeto de nadie, no tendría la consideración de nadie. El pecado nos va aislando de tal manera, hermanos, que nos deja en ese desierto. Esas son las consecuencias lamentables del pecado. Pero para eso está la gracia que transforma mediante un intercambio. El Señor hace un intercambio con nosotros. Es la manera en la que disfrutamos, hermanos, los beneficios de la gracia. Un intercambio glorioso que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Esa es la primera parte del intercambio. Jesús tomó tu pecado y mi pecado para hacerse pecado, porque Él no conoció pecado. Él no cometió pecado y en Él no había pecado. En nosotros sí. En nosotros sí había pecado. Nosotros sí conocemos el pecado y cometemos el pecado. Así que la realidad, hermanos, de la gracia es que lo único que yo pongo es lo malo, mi pecado. Y entonces se da este glorioso intercambio, donde Jesús ha tomado todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Todos, hermanos, los ha tomado Jesús. El que no lo cometió, ahora los tiene Él en su cuerpo. Y va a llevar, hermanos, en su cuerpo, no solo mi pecado, sino las consecuencias propias de mi pecado. Porque ahora Él con mi pecado puede morir. Antes no. Jesús es eterno. Pero ahora que tiene mi pecado, en esa condición, hermanos, de maldición, va a la cruz y muere, pagando el precio, pagando la culpa, porque la paga del pecado es muerte. Así que es la primera parte del intercambio. Pero Dios no se quedó ahí. La gracia, hermanos, nos transforma de tal manera que pasamos de ser pecadores, viles pecadores, a ser hombres y mujeres justos. Así que la segunda parte de ese verso 21 de 2 Corintios 5 dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el intercambio que transforma. Aquí inicia, hermanos, nuestra transformación. El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces empieza a relatar ese proceso de la transformación. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus enfermedades. Es decir, llevó el pecado y las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Enfermedades.
enfermedades que tienen el único propósito de matar. Esas enfermedades, hermanos, que están representadas en las crisis de pareja, en los problemas, no nos acomodamos, no nos acoplamos, y finalmente esas pequeñas enfermedades terminan matando un matrimonio. Esas enfermedades que se representan en una mala administración, por ejemplo, que hace que por más que ganemos, por más dinero que tengamos, no solo no se multiplique, sino que ni siquiera lo podemos disfrutar. Mas la gracia, hermanos, transforma. Él es el que perdona nuestros pecados, pero el que sana también las consecuencias. Así que cuando un hombre o una mujer tiene contacto con la gracia, hermanos, es transformado de inmediato. De un vil pecador a un hombre santo, justo, redimido por la sangre de Jesús. De inmediato. Usted no tiene que esperar nada más. En el mismo momento en el que usted ha recibido la gracia del Señor y ha aceptado el perdón de sus pecados, recibiéndolo a Él como su Señor y su Salvador, en ese momento usted es una nueva criatura. En ese momento dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ahora empieza el Señor, hermanos, a dejar que esa gracia vaya permeando y vaya verdaderamente conquistando todo a nuestro alrededor. Y lo que antes reinaba la muerte por causa del pecado desde Adán, ahora, hermanos, reinamos en vida. Ahora podemos disfrutar del Señor la sanidad. Sanidad en nuestras relaciones interpersonales, porque ahora podemos comprender a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los patrones, a los trabajadores. No solo eso, ahora podemos perdonar. Podemos librarnos de todas aquellas cosas, hermanos, que contaminan nuestra alma. Porque podemos perdonar, así como hemos sido también perdonados. La gracia sigue, hermanos, avanzando en nuestra vida. Y dice el Salmo 103, además de perdonar nuestros pecados y sanar nuestras dolencias, dice que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Ese hoyo que nosotros mismos hicimos, hermanos, ese hoyo en el que estamos por causa de nuestro pecado, el Señor no nos deja ahí. La gracia, hermanos, transforma y rescata nuestra vida del hoyo. Y además dice, nos corona de favores y misericordias. Todo aquello, hermanos, que no merecemos. Favor y misericordia, gracia y misericordia, ¿sí? Favores y misericordia. La gracia es recibir todo el bien que no merezco. Pero la misericordia es no recibir el mal que sí merezco. Así que de estar sumido, hermanos, como dice David en otro salmo, en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso, dice, de ahí me sacó el Señor, de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso donde no puedes caminar. Y dice que nos saca de ahí y pone nuestros pies sobre la peña. Es decir, ahora podemos caminar. Y no solo eso, dice, enderezó mis pasos. Porque aquellos pasos que yo seguía, hermanos, y me llevaron a ese pozo de desesperación, a ese lodo cenagoso, mis malos hábitos, mi mal carácter, todos mis pecados, todas mis infidelidades, todas mis fallas, que me llevan al pozo de desesperación, al lodo cenagoso. Ya no ando más en eso. Ahora dice, enderezó
mis pasos. Ahora el Señor me guía por sendas de justicia, dice el Salmo 23. No más al pozo de desesperación, no más al lodo cenagoso. La gracia transforma, hermanos, cambiando el sentido de nuestra vida. Sigue diciendo el Salmo 103, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando la gracia transforma, Dios recupera todo lo que hemos perdido. Por eso hablamos de que tenemos una salvación tan grande, tan maravillosa, hermanos. No dejó Dios fuera absolutamente ningún aspecto para bendecirnos. Que nos rejuvenezca, hermanos, significa que podremos disfrutar la restauración de todas aquellas cosas que por nuestras fallas perdimos. ¿Entiende por qué, hermanos, la gracia es el mejor negocio que usted puede hacer? Hoy podemos lamentar tantas cosas. Un divorcio que ya pasó, un fracaso en la familia. Hoy podemos lamentar fracasos profesionales, personales, de negocios. Hoy podemos decir, perdí una gran oportunidad de negocio. Ese negocio que hoy es tan próspero, me lo ofrecieron a mí. Lo pude haber hecho yo. Yo tuve esa idea hace 10 años, pero la dejé pasar. O me equivoqué. O lamentablemente me metí a un negocio que no debí de haber estado y ahora estoy en quiebra. Pero cuando la gracia se encuentra con nosotros, hermanos, dice que el Señor hace rejuvenecer todo. Con Dios no hay manera de perder. Aún, hermanos, lo que esté aparentemente perdido o evidentemente perdido, porque la gracia hace cosas sobrenaturales. Recibir la gracia del Señor, amados hermanos, es exponernos a lo imposible, a lo que jamás consideraríamos. El profeta Isaías dice en el mismo verso 19, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo sobrenatural. Les decía, el pueblo de Israel podría buscar la manera de escapar de Babilonia. Aunque pudieran salir de ahí, se expondrían a un desierto que iba a terminar igual matándolos. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, hay circunstancias que creemos ya insalvables? Pecados, malos hábitos que no podemos abandonar. Y nos sentimos tal vez como el pueblo de Israel en cautiverio en Babilonia. Y nosotros nos sentimos en cautiverio por una enfermedad, en cautiverio por consecuencias de malas decisiones de las que ya hablamos, en cautiverio porque pues ya me divorcié, ya no hay más, ya tengo esa marca sobre mí, en cautiverio porque ya hice tanto daño o me hicieron tanto daño. No tenemos ideas para salir adelante en los trabajos, en los negocios, y vemos cómo todo se nos viene encima y nos sentimos presos en las consecuencias del pecado. Pero el Señor viene con esta palabra fresca para nosotros y nos dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Y fíjese que el tiempo en el que el Señor está hablando aquí
es presente. He aquí yo hago cosa nueva. No haré, sino hago. Es decir, en este momento, hermanos amados, Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida. No importa si sigues en cautiverio, todavía el pueblo de Israel en este tiempo, hermanos, estaba en Babilonia. Pero en ese momento Dios le dice, he aquí, yo hago cosa nueva que saldrá a la luz. Así que, hermano, recibe hoy esta palabra del Señor y tómala para ti. Si estás viviendo las consecuencias de cualquier cosa, si sientes que en este momento tu vida no es lo abundante que Jesús prometió, acepta de parte de Dios esta palabra. He aquí, yo hago cosa nueva. Es decir, empezó. El Señor empezó a sanar. Pastor, sigue doliendo. Pronto saldrá a la luz. Acepta que el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. No importa si en este momento el matrimonio no está tan bien. No importa si en este momento tu hijo está tan perdido. Si tus finanzas y tantos problemas que puedas tener, pero acepta la palabra del Señor que hoy Él está haciendo cosa nueva en tu vida. Que el Señor va a transformar la vida de tu esposo, tu esposa, tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus hermanos, de todos aquellos que hoy quisieras que estuvieran mejor. Que el Señor empezó a sanar hoy nuestras finanzas, que el Señor empezó a sanar hoy, hermanos, todo aquello para que termine siendo algo glorioso para la honra y la gloria de nuestro Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Hoy el Señor está haciendo milagros en nuestra vida. Y si, como el pueblo de Israel en cautiverio, no veían la manera, ¿cómo saldremos de aquí? ¿A qué vamos al desierto? Entienda, el Señor dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios obrará de manera sobrenatural en tu vida. ¿Qué significa esto? Que ya no te corresponde a ti. La gracia que transforma, hermanos, es unilateral. Requiere únicamente de la acción de Dios. Y lo único que nos toca a nosotros es confiar, descansar y esperar en el Señor. Esa es nuestra parte, hermanos. Por eso les digo que este intercambio nos conviene. Es verdaderamente ventajoso. Nosotros pusimos el pecado, Jesús puso su justicia. Nosotros pusimos nuestra imperfección, Jesús puso su perfección. Y ahora toda esa justicia, toda esa perfección, hermanos, nos es atribuida a nosotros. Ahora podemos disfrutar los beneficios de esa gracia que transforma nuestro entorno. Solo nos toca creer. Por eso en el verso 18 de Isaías 43, el Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. El Señor quiere transformarnos, hermanos, a partir de nuestro entendimiento, a partir de nuestros pensamientos. Ya no te acuerdes de aquellos que te ofendieron. Ya no te acuerdes de aquellos que te hicieron mal. No sigas guardando más rencor. No sigas guardando más deseo de venganza. Déjalo pasar.
No sigas guardando más el sentimiento de culpa. Porque la culpa, hermanos, nos lleva a sentirnos bajo condenación. Y eso nos impide disfrutar el fluir de la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso dice Pablo en Romanos 5, reinamos en vida los que recibimos la abundancia de la gracia. Cuanto más creemos en la gracia, cuanto más aceptamos, cuanto más recibimos la gracia, más reinamos en vida. Por eso el requisito, hermanos, es no acordarnos más de las cosas pasadas. Perdonar a quien tengamos que perdonar, empezando por nosotros mismos. Se sorprendería, hermanos, pero somos los más difíciles de perdonar. Perdonarnos a nosotros mismos, es decir. Qué difícil es. Qué difícil es verdaderamente sabernos, sentirnos, creernos perdonados. Pero es lo que el Señor nos pide. He aquí yo hago cosa nueva, olvídate ya del pasado. Señor, es que me equivoqué. El divorcio fue por mi culpa, Señor. La crisis económica, yo me equivoqué. Olvídate del pasado. Porque entonces el Señor podrá actuar a tu favor y transformarte. En Isaías 61, en una profecía sobre el ministerio de Jesús, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, que habrá de venir después, a consolar a todos los enlutados. Escuche bien, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta es la transformación que la gracia produce en aquellos que nos encontramos con ella. Gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Esa, hermanos, es la transformación que la gracia nos ofrece. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, por favor, y consideremos esta palabra. Es palabra de Dios, acéptela como verdad. Acepte que hoy Dios está haciendo cosa nueva en tu matrimonio, cosas nuevas con tus hijos, en tu familia, cosas nuevas en tu salud, en tu cuerpo. El Señor está sanando. Pronto saldrá a la luz. Cosa nueva en tus finanzas, en tu trabajo, en tus negocios. Y pronto saldrá a la luz. Recibe la gracia. Y deja que la gracia transforme todo tu entorno. Deja que la luz de la gracia llegue a todos los rincones de tu vida. No la dejes fuera de nada. Conviene. Involucra a Dios en tu matrimonio, involucra a Dios en tu familia, involucra a Dios en tus negocios, en tu trabajo.
en ese esfuerzo que estás haciendo por mejorar tu salud, tal vez siguiendo alguna dieta, algunos remedios, algunas cosas, tomando algún medicamento. Involucra a Dios. Hazlo en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice: todo lo que ahora vivo en la carne, es decir, cuando educo a mis hijos, cuando comparto el tiempo con mi esposa, en todo sentido, entiéndalo, en todo sentido, cuando voy a trabajar, cuando preparo la comida, todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, que es en el Hijo de Dios. Voy a la escuela, abro mi negocio, voy a mi trabajo, en el nombre de Jesús. Todo lo hago ahora dependiendo de esta gracia inagotable que me permite salir del lugar de la ceniza a un lugar de gloria, que me permite superar ese luto por las cosas que perdí y vivir en gozo, con un manto de alegría que me cubre, en lugar de un espíritu angustiado por el ¿qué pasará? Si la pandemia, si la guerra, si las crisis, si la inflación, si la gasolina. No me angustia nada, porque Dios está conmigo, porque me ha vestido con este manto de alegría. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu favor inmerecido. Gracias, Señor, por tu bendición inagotable. Hoy la recibimos y la disfrutamos así, Dios. En el nombre de Jesús. Permite que todos aquí abramos hoy, Señor, nuestro corazón y nuestra mente a la gracia, a Jesucristo, quien es mismo la gracia. Así te recibimos, Señor, recibimos el perdón que nos has dado y hoy nos sabemos perdonados. Y nos olvidamos de las cosas que están atrás, de aquellas cosas antiguas donde vivíamos sin ti, aquellas malas decisiones, aún aquellos pecados que cometimos conscientemente, Señor. Gracias porque están perdonados también. Y ahora, Dios, has transformado nuestro entorno en gloria. Que esa gloria se manifieste, Dios, en cada familia de esta iglesia, en todos los aspectos, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.